La historia del antiguo Egipto se remonta a aproximadamente el año 5000 a.C., cuando pequeños grupos de agricultores comenzaron a asentarse a lo largo del río Nilo. Este río, el más largo del mundo, fluye desde el corazón de África hasta el Mediterráneo, atravesando el desierto del Sahara y creando un oasis de vida en su recorrido. El Nilo no solo proporcionaba agua, sino que también era el eje central en torno al cual giraba la vida egipcia. Sus inundaciones anuales, conocidas como Akhet, depositaban una capa de limo fértil en las tierras circundantes, haciendo posible la agricultura en una región que de otro modo sería inhóspita. Este ciclo de inundación, siembra y cosecha creó un calendario agrícola que estructuraba la vida de los egipcios y garantizaba la producción de alimentos suficientes para sostener una civilización en crecimiento. La geografía del antiguo Egipto se dividía en dos regiones principales: el Alto Egipto, al sur, y el Bajo Egipto, al norte. El Alto Egipto se extendía desde la primera catarata del Nilo, cerca de Asuán, hasta un poco más al norte de la moderna ciudad de El Cairo. Esta región era conocida por sus estrechos valles y montañas que bordeaban el río, creando una serie de corredores naturales que facilitaban el comercio y la defensa. Por otro lado, el Bajo Egipto abarcaba el vasto delta del Nilo, una región de tierras bajas y pantanosas, donde el río se ramificaba en varios brazos antes de desembocar en el Mediterráneo. Este delta era una zona de intensa actividad agrícola y comercial, con numerosas aldeas y ciudades que se beneficiaban de las rutas comerciales marítimas y terrestres. La capital de esta región, Menfis, situada estratégicamente en la unión del Alto y Bajo Egipto, se convirtió en uno de los centros políticos y culturales más importantes del país. La unificación de estas dos regiones en torno al año 3100 a.C. es un hito fundamental en la historia egipcia. Según la tradición, esta unificación fue obra del legendario faraón Menes, también conocido como Narmer. Este evento marcó el comienzo del período dinástico temprano y la formación de un estado centralizado que perduraría durante más de 3 milenios. La sociedad del antiguo Egipto era una de las más complejas y jerárquicamente organizadas del mundo antiguo. En la cima de esta pirámide social se encontraba el faraón, considerado no solo como el rey y líder supremo del estado, sino también como una figura divina. El faraón era visto como un intermediario entre los dioses y los humanos, responsable de mantener el Ma'at, el principio de orden, justicia y verdad que sustentaba el universo. El faraón, rodeado de lujo y poder, vivía en palacios opulentos y era servido por una élite de nobles y altos funcionarios. Esta élite, que incluía visires, sacerdotes y administradores, jugaba un papel crucial en la administración del Estado. El visir, en particular, era el oficial más alto después del faraón, encargado de supervisar la administración del país y actuar como juez supremo. Los sacerdotes ocupaban una posición especial en la sociedad egipcia. Cada templo estaba dedicado a una deidad específica y operaba como un centro religioso y económico. Los sacerdotes realizaban rituales diarios para honrar a los dioses y también administraban las tierras y recursos del templo. Estos templos eran inmensamente ricos y poderosos, a menudo actuando como bancos y centros de redistribución de bienes. Debajo de estos grupos privilegiados se encontraba una gran masa de campesinos y trabajadores. La mayoría de los egipcios eran agricultores que cultivaban la tierra fértil del valle del Nilo. Estos campesinos trabajaban en tierras que pertenecían al faraón, a los templos o a los nobles, pagando tributo en forma de productos agrícolas. Durante las temporadas de inundaciones, cuando los campos estaban bajo el agua, muchos campesinos trabajaban en proyectos estatales como la construcción de pirámides, templos y canales de irrigación. El antiguo Egipto es famoso por su arquitectura monumental, que incluye algunos de los edificios más impresionantes y duraderos de la historia. Desde las majestuosas pirámides hasta los elaborados templos y tumbas, la arquitectura egipcia refleja la grandeza y la religiosidad de esta civilización antigua. Las pirámides son quizás los monumentos más icónicos de Egipto. Construidas como tumbas para los faraones,
Estas enormes estructuras de piedra caliza y granito se erigieron durante el Imperio Antiguo entre los siglos XXVI y XX a.C. Las tres pirámides más famosas, las de Keops, Kefren y Micerino, se encuentran en la meseta de Giza, cerca de El Cairo. La Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops, es la más grande y antigua de las tres. Durante casi 4.000 años, fue la estructura más alta del mundo, alcanzando una altura original de más de 146 metros. La precisión con la que se construyó es asombrosa. Las piedras se cortaron y se colocaron con una precisión milimétrica, creando una estructura casi perfecta. La Gran Pirámide contiene cámaras internas, pasillos y corredores, algunos de los cuales aún no se han explorado completamente. La pirámide de Kefren, construida para el faraón del mismo nombre, es ligeramente más pequeña pero parece más grande debido a su ubicación en un terreno más alto. Aún conserva parte de su revestimiento de piedra caliza, que en su apogeo habría sido pulido y brillante. Junto a la pirámide de Kefren se encuentra la Gran Esfinge, una estatua monumental con cuerpo de león y rostro humano que ha fascinado a los visitantes durante milenios. La pirámide de Micerino, la más pequeña de las tres, fue construida para el faraón Micerino. Aunque es menos impresionante en tamaño, su complejidad interna y su intrincado diseño revelan un profundo conocimiento de la ingeniería y la arquitectura. La vida cotidiana en el antiguo Egipto estaba marcada por una mezcla fascinante de rituales religiosos, trabajo agrícola, artesanía, comercio y entretenimiento. Desde el amanecer hasta el atardecer, los egipcios participaban en una variedad de actividades que reflejaban la complejidad y la vitalidad de su civilización. La mayoría de los egipcios vivían en pequeñas aldeas agrícolas a lo largo del Valle del Nilo, donde cultivaban la tierra fértil y criaban animales como ganado, ovejas y aves de corral. La agricultura era la base de la economía egipcia y la mayoría de los habitantes estaban involucrados en actividades relacionadas con la siembra, el cultivo y la cosecha de los cultivos. El calendario agrícola egipcio estaba dictado por las inundaciones anuales del Nilo. Durante la inundación, que ocurría en verano, las aguas del río se desbordaban, depositando una capa de limo fértil en las tierras circundantes. Esto permitía a los agricultores sembrar sus cultivos, que incluían trigo, cebada, lino, verduras y frutas, en suelo rico en nutrientes. Durante la temporada seca, los campos eran irrigados con agua de los canales y acequias construidos por los egipcios para asegurar una cosecha abundante. El trabajo agrícola era arduo y exigía una gran cantidad de mano de obra. Los campesinos trabajaban largas horas bajo el sol abrasador, utilizando herramientas simples como arados, azadas y hoces para trabajar la tierra. Durante la época de cosecha, toda la comunidad se unía para recolectar los cultivos, en una celebración festiva que marcaba el final del ciclo agrícola y el comienzo de un nuevo año. Además de la agricultura, la artesanía desempeñaba un papel importante en la economía egipcia. Los artesanos, especializados en trabajos como carpintería, albañilería, joyería y cerámica, producían una amplia gama de bienes para el consumo local y el comercio. Muchos de estos artesanos trabajaban en talleres organizados por el Estado o los templos, produciendo artículos de lujo para la nobleza y los sacerdotes. El antiguo Egipto fue una civilización notablemente avanzada en términos de ciencia y tecnología, cuyos logros sentaron las bases para muchos descubrimientos posteriores en diversas disciplinas. Desde la astronomía y las matemáticas hasta la medicina y la ingeniería, los egipcios desarrollaron un impresionante conjunto de conocimientos y habilidades que les permitieron prosperar en un entorno desafiante y dejar un legado duradero en la historia de la humanidad. Uno de los aspectos más impresionantes de la ciencia egipcia fue su comprensión avanzada de astronomía. Los egipcios observaban cuidadosamente los movimientos de las estrellas y los planetas para desarrollar calendarios precisos que les permitieran planificar las actividades agrícolas y religiosas. Utilizando instrumentos simples como el gnomon y el reloj de sol, los astrónomos egipcios trazaban el curso del sol y las estrellas a lo largo del año, registrando eclipses solares y lunares y calculando la duración exacta de los días y las noches.
Los egipcios también desarrollaron un sistema matemático sofisticado que les permitió realizar cálculos complejos y construir monumentos arquitectónicos impresionantes. Utilizando un sistema decimal basado en 10, los egipcios podían realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, así como resolver problemas geométricos y calcular áreas y volúmenes. Los escribas, especialmente entrenados en matemáticas, eran responsables de llevar registros, realizar cálculos y resolver problemas administrativos y financieros. La medicina egipcia era otra área en la que los antiguos egipcios demostraron un conocimiento avanzado. Los médicos egipcios trataban una variedad de dolencias y lesiones utilizando una combinación de hierbas medicinales, ungüentos, masajes y cirugía. La documentación médica más antigua del mundo, conocida como el papiro Edwin Smith, contiene una lista detallada de diagnósticos y tratamientos para heridas y enfermedades. Los egipcios también desarrollaron técnicas de embalsamamiento y preservación de cuerpos, lo que les permitió realizar momificaciones elaboradas y mantener intactos los restos durante miles de años. Aunque el viento y el tiempo hayan borrado muchas de sus huellas, el legado de los escitas sigue vivo en la historia y la cultura de Eurasia. Comenta la palabra civilización al llegar al final para indicar que has completado este viaje por el pasado. No olvides suscribirte para seguir explorando las maravillas de la historia antigua.